Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días quizás. Depende de en qué parte del mundo se encuentre. Acá en América es buenas tardes, por supuesto, pero en Europa, donde se encuentra nuestro invitado especial, el doctor Héctor Béjar Rivera, justamente desde Ginebra, desde Suiza, estamos comunicándonos con él porque vamos a entrevistarlo y vamos a conocerlo profundamente desde la parte personal, la parte profesional y también la visión y proyección que tiene hacia el futuro. Sabemos que el doctor Béjar es verdaderamente es un profesional de alto nivel y justamente él es un sociólogo, él es magíster en políticas sociales, licenciado en Derecho, escritor premio, escritor premio latinoamericano de ensayo, Casa de las Américas, profesor extraordinario de San Marcos, ex profesor de Centros de Estudios Nacionales, autor de Historia del Perú para Descontentos. Hoy vamos a hablar sobre ese libro. 2 ediciones, se va para la tercera, me cuenta por el interno, y también Justicia Social, Velasco, Política Social, 6 ediciones, Retorno a la Guerrilla, 2 impresiones, etcétera. Vamos a hablar muchísimo con el doctor Béjar. ¿Cómo está, doctor Béjar? Estamos en compañía también de la licenciada María Lafitte. María Lafitte es una excelente profesional periodista también, que voy a tener el honor de entrevistarlo al doctor Béjar conjuntamente. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches allá en Suiza. Bueno, pues muy bien, saludos a ustedes dos. Espero las preguntas. Agradezco el espacio que me dan Excelente, y saludos a todos nuestros oyentes y televidentes. excelente, doctor. Como este programa se llama perdón, Entrevista Universal VIP, entrevista porque son entrevistas, Universal porque pertenece a Universal TV Digital y VIP porque vienen las siglas Very Important Person, que significan personas muy importantes. Y en este caso, doctor, usted para nosotros, para esta casa televisiva, es muy importante. Entonces, y el formato tiene 3 etapas. La primera es la parte humana, la segunda la parte profesional y la tercera la parte de visión y proyección hacia el futuro. Entonces, comenzamos, como siempre, nosotros los caballeros le cedemos la palabra a las damas. Entonces, adelante María con tu primera pregunta. Gracias, Ricardo. Un saludo cordial a todo nuestro público que nos está sintonizando en los diferentes países del mundo. Y, por supuesto, es muy grato, no solamente para Ricardo y para mí, estamos, creo, ambos seguros que es muy grato para todas las personas que están viendo el programa, que van a poder disfrutar junto con nosotros de la grata compañía del distinguido intelectual, el doctor Béjar. Doctor Béjar, muchas gracias. También le reitero la bienvenida a este programa. Y bueno, como bien lo había mencionado Ricardo hace unos instantes, la primera etapa de esta entrevista es lo concerniente a su vida personal. Al respecto, si me permite, quisiera formularle la siguiente pregunta. ¿Usted en qué etapas de su vida de repente le atraen los mejores recuerdos para usted? En las diferentes etapas de su vida, ¿cuáles son los mejores recuerdos que usted de repente frecuentemente le vienen a la mente, ¿no? Que lo Tengo han mejores marcado. recuerdos de muchas etapas. Es difícil elegir. Quizá como de costumbre, hay dos etapas de mi vida que yo estimo mucho. La primera es mi infancia, Ujú, y creo que eso sucede con todos nosotros, los seres humanos. ujú, Y la segunda es mis primeros años de universidad. San Marcos, excelentes. Y siempre, cuando ya de primer año de letras, segundo año de letras, hacia la facultad, ya cuando íbamos haciéndonos adultos, siempre extrañé esos momentos en que la universidad, en aquella época San Marcos estaba en la antigua Casona, no ujú. en la ciudad de ahora, era como un colegio, ¿no? Sí. Y todos nos conocíamos, estábamos en la adolescencia prácticamente. Para mí era la primera vez que estudiaba con mujeres, porque yo desgraciadamente había estudiado en un colegio donde no había comunicación, solamente de varones. Entonces todo era novedoso, bueno, los primeros idilios, eh, y todo eso, ¿no? Es
una época para mí maravillosa, ¿no? Eso Claro es que el año 1951, 1952. Qué interesante, muchísimas gracias y que usted pueda compartir, ¿no? Estos recuerdos de esa parte de la etapa de su vida, ¿no? Como usted ha mencionado, en verdad la pregunta era abierta y bueno, es muy difícil, ¿no? Con todo el transcurrir de los años hay muchas cosas que usted podría citar, pero le agradecemos porque creo que no por gusto San Marcos es la decana de América, ¿no? No, y bueno, no estoy desdeñando para nada las otras universidades también prestigiosas del país, ¿no? Pero siempre, no solamente a nivel nacional, sino internacional, pues San Marcos, citará San Marcos porque es la decana de América, pero también cuántas personalidades han salido y siguen saliendo de esas aulas, ¿no? Al igual que muchas universidades del Perú, ¿no? Y mira la suerte que yo tuve, ¿eh? Yo he tenido de profesores a él Alumno Temple, Mire. Jorge Basadre, Ujú. Cisneros, eh, y otros profesores. Pero yo en esa época no tenía la menor idea de la importancia histórica que ellos tendrían pasados los años. Y ahora digo también, ¿no? ¿Cómo no aproveché más? ¿Cómo no los aproveché más? Porque en aquella época eran profesores como cualquier profesores. No eran gente modesta, no Ujú. eran orgullosos ni valiosos. Augusto Salazar, por ejemplo, ¿no? Filosofía, Socráticos, el justo de Socráticos. En fin, como le repito, fueron años maravillosos y creo que San Marcos de aquella época es irrepetible. No habrá otro San Marcos como el de aquellos años. Se conmemoraban los 400 años de la universidad, el año 51. Justamente en ese año yo ingresé a la universidad. Mire. qué bueno, doctor. Efectivamente, la Universidad de San Marcos, pues, está prácticamente, podría estar como, al nivel de la Sorbona de París, quizás, ¿no? Quizás también como la Universidad de Bolonia de Italia, o de repente la Louvain de Bélgica, ¿no? Etcétera. Son, más o menos están en esos niveles, ¿no? Porque la verdad que San Marcos, pues, es una universidad histórica, ¿no? Doctor, Así es. todos tenemos una infancia a veces un poquito triste, a veces un poquito media alegre o a veces muy feliz, depende, ¿no? Depende cómo nuestros padres nos han educado, nos han criado. Doctor, yo particularmente hemos entrevistado a muchas personas y cada uno tiene sus historias a nivel de la infancia, sobre todo con sus padres, en ese colegio de primaria, ¿no? Si fue difícil, fue fácil. ¿Cómo fue su infancia, doctor? A nivel, primero a nivel paternal y después a nivel de compañerismo. ¿Y dónde la pasó? Yo nací en un pueblito, se llamaba, todavía se llama, ahora está muy cerca de Lima, en aquella época estaba muy. Ujú. Los pasé en un tapón que mi madre me ponía mientras dictaba clases. Era una escuela, como se dice ahora, unidocente y multigrado, es decir, mi madre era profesora simultáneamente del primer año hasta el cuarto o quinto año de primaria. Y yo aprendí a leer así, sin darme cuenta. A los 4 años yo sabía leer, porque no en ninguna clase específica, sino que como estaba escuchando todo lo que pasaba en la clase que mi madre dictaba, eso me ayudó mucho a leer desde muy temprano. Era muy campesino. En aquella época había muchas flores, muchas frutas, las manzanos, las frutas tanto las cultivadas como las silvestres. No estamos hablando del mundo contaminado de ahora. En el río Lima de aquella época había camarones.
y pues al borde del río había claveles y un poquito más allá manzanos, y en los bosques, en los pequeños bosques, porque era una zona, como se dice, seca de cierro, había manzanas, guayabos, que eran las frutas de pepinos, que eran prácticamente frutas silvestres que uno podía arrancar del árbol cuando quería. Ese mundo maravilloso es el que todavía ahora recuerdo y digo, no, cuánto hemos retrocedido en vez de avanzar, porque ese mundo, esa conexión. Y ahora la llamada modernización, eso por encima de todo eso. La gente muy buena, gente campesina totalmente, en su vida hacia la sierra, iba mucho con el mismo, no sé, el mismo, sí, con el mismo de niño, y plagas que ahora ya no hay, ¿no? Claro, De infancia. El gobernador del pueblo, que era un señor que tenía unos grandes bigotes, que se paseaba alrededor de la escuela para vigilar que la maestra enseñe bien, pero no tenía analfabeto, o sea que no podía entender lo que la maestra enseñaba, pero hacía sentir su autoridad, ¿no? Todos esos personajes de un mundo y de un Perú que ya no existen ni existirán jamás. efectivamente, doctor. Fíjese, bueno, usted ha tenido la fortuna en todo caso de poder visualizar, de poder experimentar a un Perú pues distinto, diferente, ¿no? Al que tenemos ahora, que lamentablemente ya sabemos cómo está, que a veces no, uno prefiere en estos programas no referirse mucho al tema de la política. Pero sin embargo, Es algo que todos sabemos. así es. Así es. Sin embargo, yo le digo, habemos muchas personas que hemos disfrutado. Yo digo disfrutado porque la verdad que cuando yo a veces cuento estos temas, me siento contento de haber pasado esa etapa de mi vida, de lo que es la extrema pobreza, ¿no? ¿Qué cosa es sentir la extrema pobreza? Yo tengo varios amigos que tienen mucho dinero y me dicen a mí, cuando converso con ellos, les explico mis anécdotas, las cosas que he pasado, que he vivido, y me dicen, Ricardo, ¿cómo quisiera pasar esas etapas que tú has vivido, hermano? Esas etapas, pero incambiables, me dice, fíjate, o corretear al aguatero, de estar sin luz, sin agua, sin desagüe, ¿no? Entonces conocer esa parte de la vida es, No había luz eléctrica, ni agua potable. tampoco había en esa época, no había. Y, No había tampoco, ¿eh? ¿Se da cuenta? Entonces, esas etapas son Claro. bonitas porque uno las recuerda y ya pues, ya uno, entonces corrían las historias de fantasmas, porque como era muy oscuro de noche, muy ya, oscuro, solamente se veían las luces del cementerio frente al otro lado del río, porque el pueblo está al borde del río arriba. Y no había un cementerio pre-inca. claro, Y las fosforescencias de los huesos que se veía a la distancia. Entonces, había creencias acerca de esos pueblos, ¿no? Que uno apreciaba. claro que sí. Y doctor, y con respecto a la relación con su familia, con sus padres, qué tal fue? Quizás de ahí viene la otra pregunta, normalmente que si que usted volvería a nacer, de repente volviera a elegir a la familia que tuvo, cómo le fue en esa Sin parte ninguna duda, familiar, paternal? sin ninguna duda, volvería a ser en el mismo lugar. Ah, que Pero además ¿cómo decir? Me increpo a mí mismo por no haber dialogado más con mis padres. Mi madre era maestra de pequeña, siempre fue una mujer muy silenciosa, muy cariñosa, pero muy silenciosa. Es un personaje desconocido para mí. Y mi padre era músico, un compositor, de él aprendí muchísimo, tenía valores muy profundos en su conducta. Y
fue incapaz de establecer un diálogo con él. Pero no nos olvidemos que eran los tiempos de los poderes autoritarios, donde uno, cuando estaba en la mesa comiendo, no podía hablar con otros. Esperaba que papá se siente, sentarse, y tenía que esperar a que el profesor hable para poder hablar. Y entonces el diálogo era sílabos. Y mi padre se comunicaba conmigo en los libros, porque me obligaba a leer ciertos libros, yo no lo entendía, y pues esa fue y yo digo ahora, ¿cómo no pude existir, conversar con mi padre y con mi madre, ¿no? Yo me vení a enterar de quiénes eran ellos muchos años después. Claro, he investigado como todos hacemos, ¿no? Pues sé de mi madre, mucho sé de mi padre, pero hay cosas que para mí siguen siendo una incógnita de mi propia familia, aún hoy día. Pero igual creo que me formaron, es decir, les debo el núcleo de lo que yo soy. Ah, qué bueno, doctor. Adelante, María. Sí, gracias, doctor. En verdad que muy importante, ¿no? Lo que siempre rescatar lo valioso que es la familia, ¿no? Para cada ser humano. Doctor Béjar, a su criterio, ¿en qué etapa de su vida académica usted descubre la existencia de la vocación literaria? Porque, estimados amigos que nos están sintonizando, el doctor Béjar tiene un amplio currículo y entre ellos es también que es un destacado escritor. Por favor, lo escuchamos, doctor. no sé, yo siempre fui antiacadémico. Ah, Es una de las paradojas de la vida. Yo, incluso estando en la universidad, era antiacadémico. mm, Yo vivía en la universidad en una época en que los chicos de aquella época, entre los cuales me contaba yo, rechazaban la bibliografía de los profesores mm. y buscaban libros que no fueran lo que ellos nos daban. Y eso nos ayudó muchísimo también a encontrar una literatura que en aquella época no era la literatura oficial. Y cuando empecé a leer y escribir, como le digo, desde los 4 años yo ya sabía leer, y además, como estaba en un pueblito donde no había luz eléctrica, no había tampoco radio, pero entonces yo era el entretenimiento de mi madre, porque mi madre me decía, léeme esta novela, o léeme este cuento, léeme esta revista, y mi padre en la mañana, cuando se pintaba, en aquella época todavía los ladrones se pintaban con navaja, y las máquinas de pintar de ahora, y todo el afeitarse del papá era toda una ceremonia. Entonces me llamaba y me decía, léeme el periódico. Yo le leía a mi padre el periódico. Es- y me iba enterando en las noticias a los 5, 6, 7 años. Sin darme cuenta, fui entrando al mundo de la literatura. Yo conocí pues a un hijo de alegría. Mi padre era también un gran lector. Y en casa las revistas argentinas y las revistas chilenas. Estuve en Santiago de Chile hace unos 15 días y me fui a un lugar, hay una calle en Santiago que es de revistas viejas a buscar, revistas viejas del Peneca, que es una revista que todos los niños de aquella época leíamos, que tenía una maravilla, y el Villiquen y el Leocan, que eran revistas que publicaban, que venían desde Argentina y desde Chile, y que publicaban historias, novelas. Las novelas leídas por mí han estado en esas revistas. He conocido ahí a Víctor Hugo, a Alejandro Dumas, en fin, a los clásicos, ¿no? De aquella época. Y era un mundo conectado, que ahora no es, ahora es un mundo, ¿sabes? No había televisión digital, ni tampoco se llama.
libros y periódicos, nada más. Y mi padre, que trabajaba en Lima y tenía que viajar, porque era un viaje sí, desde Chosica hasta Lima, llevaba el comercio de la tarde. Y el comercio de la tarde, por aquella época, los periódicos tiraban 12 ediciones, la de la mañana y de la tarde. El comercio de la tarde tenía mucha literatura, muchas historias, muchos artículos grandes de análisis. Y yo tenía todo. Entonces ya, digamos, a mí en la edad, 7, 8 años, yo sabía un montón de cosas. Eso no tiene crédito, ¿no? Y él me decía que sabía un montón de esas cosas, de otras cosas de la vida no sabía nada. Era un ignorante, por un lado, y no sabía, y quise serlo, y no, también que estaba bastante bien informado. No. Excelente. O sea, que quiere decir que usted ha sido un gran lector desde niño y, bueno, ha tenido siempre la, la parte buena de querer leer, de querer enterarse, informarse. O sea, quiere decir de que lo que me decía en una oportunidad una persona, me decía: Ricardo, muchas veces nosotros nos inclinamos desde niños para determinadas áreas, no nos damos cuenta y a veces no descubrimos nuestro talento y a veces nos esquivamos para otra área. Cuando uno es niño y uno ya tiene una inclinación natural por determinadas áreas, creo que los padres deben tener esa observación y deberían cultivar a los hijos de esa manera, ¿no? Porque es verdad, a veces uno estudia una profesión y la abandona a medio camino o terminando la abandona y se dedica a otras cosas, ¿no? Porque no supo elegir bien su profesión. Hace poco conversaba con un neurocientífico, Claro, hace poco conversaba con un neurocientífico y me dice: Ricardo, fíjate cómo es, nosotros no solamente tenemos neuronas en el cerebro, sino también tenemos neuronas en el corazón, ¿no? Y estamos descubriendo, los laboratorios científicos se están volcando a las calles, se están volcando a la comunidad en general para poder decir, enseñarles a todos, hacemos conferencias, hacemos todo para que el pueblo en general sepa realmente y aprenda a conocerse mucho mejor, ¿no? Doctor, entonces quiere decir que usted... entonces, Adelante. en aquella época el mundo era muy limitado, y pues cuando uno terminaba la secundaria, Ujú. solamente había muy pocas opciones: ser médico, ser ingeniero, ser abogado, ser farmacéutico, Claro que sí. o ser profesor, ser profesor. Entonces yo me dejé llevar por la rutina y seguí derecho. Claro. En realidad mi verdadera vocación era pintar. Eh, en las revistas maravillosas que yo recibía, estaban los dibujantes, porque esa revista tenía grandes dibujantes, las revistas argentinas, tipo Lopan, tipo Aquí está, las chilenas, tipo de Peneca, Ujú. tenían grandes dibujantes, realmente geniales. Y los dibujantes también tenían grandes dibujantes, que ahora ya no hay uno no ve dibujos de arte en el periódico, en las revistas. Yo admiraba eso y quería hacerlo, pero tenía un tío mi familia es de artistas, ¿sabes? Mis tíos, mis primos son pintores, muchos de ellos, pero nunca en aquella opción famosa, ¿no? Es decir, bueno, si sigo esto, ¿de qué voy a vivir? ¿No es cierto? Yo dije, bueno, para vivir, derecho. El resultado Doctor, fue que, el resultado fue que nunca ejercí. Ah, miren. doctor, disculpe que lo interrumpa. Es cierto, porque al momento de informarme, antes de esta entrevista, usted incluso ha estudiado en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Ya cuando era bastante joven, sende, cumplí mi sueño de entrar a Bellas Artes y estudié en Bellas Artes los Ujú. años. En la mejor época de la Escuela de Bellas Artes.
grandes pinzas de silla, Culota, grandes pintores, ¿no? Gerardo Chávez. Qué bien. Claro, ellos estaban en años superiores, yo recién entraba y también he tenido grandes profesores. Es también, pero nunca la vida me permitió ejercer ese arte, lo tengo para mí, es mi vicio privado, ¿no? Así es, sí, doctor, y no por gusto ahora con los estudios no más actualizados, está comprobado que el arte es sanador incluso, ¿no? Eso antes no se sabía, cualquier expresión de arte. Y es tan importante en la formación del ser humano el arte, al margen que se dedique o no al arte, ¿no? Es muy importante. Ahora hay mayor información al respecto, ¿no? Lo importante del arte en la vida del ser humano. Es un descubrimiento. El problema está en que la pintura tiene una exigencia tremenda. Por la música, mi padre era músico, mi padre era concertista, violinista, y le dio su vida a la música, y por eso pasamos una vida pobre. No, pero es lindo, ¿no? Rescatando varias cosas que usted ha puntualizado, es lindo lo importante de cada uno de nosotros dedicarnos a lo que verdaderamente nos gusta, ¿no? Mi abuelito, que en paz descanse, me decía mi abuelito materno, preferible es un excelente sastre a un médico mediocre, ¿no? Eso es, Pues, y eso, y ahí, como mencionaba Ricardo también hace unos instantes, y usted también, lo importante de los padres. Por ejemplo, le comento brevemente. Primero, quiero hacer un paréntesis que estábamos hablando de San Marcos. San Marcos estamos cumpliendo 476 aniversario, ¿no? De fundación, y he tenido no sé qué adjetivo calificativo decir, la grata oportunidad, ¿no? De Hace poco he acabado mi maestría como comunicadora social, ¿no? En San Marcos, y también me he desempeñado como docente en estudios generales, es decir, los chicos de primero y segundo ciclo. Y en este punto, ¿qué pasa? Un día, para terminar, no tomarme más el tiempo, una alumna me dice, profesora, ¿puedo hablar con usted después de clase? Pero es algo personal, me dice. ¿Cómo no? Le digo, tengo unos minutos y la atiendo, ¿no? A solas. Y me dice, profesora, muy aparte que yo estoy contenta con su curso, también yo la considero mucho como persona y le quiero comentar algo. Sí, le digo, te escucho, y me dice, mire, mi vocación es literatura. Yo tengo 17 años, recién ingresado, y a la primera San Marcos, eh, y tengo un libro escrito desde mi tiempo de colegio, pero como usted puede ver, yo estoy en ciencias contables, y estoy porque mis padres me dijeron que de literatura no voy a vivir, justo lo que usted decía, ¿no? De literatura no voy a vivir, y que tenía que elegir otra carrera como ciencias contables que sí, ¿no? ¿Da? Así que imagínense, eso ha habido y sigue habiendo, ¿no? se dedican a los negocios. Tienen que entrar a escuelas de negocios, ¿no? Y abandonan la posibilidad de estudiar filosofía, literatura, historia. Claro. Y Sí, ahora estuve Así es, recientemente en Chile, sí, justamente inauguraban la Escuela de Humanidades, es un gran triunfo porque Chile ha padecido muchos años de una concepción que no es académica, sino una concepción de la educación universitaria centrada en los negocios. Y recién las nuevas generaciones se están volviendo a una visión humanística de la vida. Y eso es muy reciente para ellos. claro. Doctor, fíjese, entonces, más o menos escuchándolo, eh, puedo ver por deducción misma, porque conozco a muchos artistas, pintores también, cantantes, etcétera. A mí siempre me ha movido el tema del arte y la cultura. Entonces, usted es una persona sensible, porque los artistas tienen una sensibilidad especial. No son como las así personas es. normales, comunes y corrientes, sino tienen un valor agregado diferente, distinto. Por eso que cuando yo converso con artistas, tengo que tener mucho cuidado porque son muy Ujú. susceptibles, se resienten rápido y a veces lo toman a mal. Y uno, pues, yo no soy artista, ¿no? Entonces, a veces no, he tenido que aprender el lenguaje y las emociones de los artistas. Para yo poder, tengo muchos amigos así, ¿ah?
Entonces, yo le preguntaría, ¿perdón? Sí, así es. Y yo le podría preguntar, doctor, ¿qué área de la vida, qué área del mundo, qué área de la humanidad le despierta a usted mayor sensibilidad? ¿Qué es lo que le toca realmente y dice, esto me toca a mí profundamente? ¿Qué área, doctor, podríamos decir en su experiencia a usted? Hay algo que a uno le toca profundamente, sobre todo en el Perú, ¿no? Y a mí me tocó profundamente la desigualdad. Mi hogar fue siempre, nosotros nunca vivimos la pobreza extrema, pero sí pobreza, ¿no? Esa pobreza con los padres maestros. Y además mi padre era prista, lo expulsaron del magisterio y siempre estuvo perseguido. Era otra época, no la época de ahora. Claro. Eh, yo siempre muy marginado y con algo de amargura sobre eso. Y entonces yo he vivido todo ese mundo. Y la situación que yo he visto, porque vivía después de aquel pueblito idílico en el que viví hasta los 7 años, llegar a Lima, vivir en La Victoria, eh, estudiar en un colegio nacional, que era el colegio de la UNAP, la diferencia que había en la Lima de esa época, que ahora, incluso ahora es mayor, pero a mí me preocupa mucho. Y eso lo tengo hasta ahora. Yo creo que para mí la justicia social marcó mi vida desde el comienzo hasta hoy día, ¿no? Es verdad. Pero la justicia social se puede ver de diferentes aristas, de diferentes ángulos, ¿no? Eh, a veces nosotros, bueno, usted es sociólogo y acá estamos también aprendiendo con usted, pero a veces la justicia social se refleja para unos de una manera, para otros de otra manera, y así sucesivamente. O sea, no existe una justicia social homogénea, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, por ejemplo, lo que puede ser para usted justicia social, para otro no lo es, y de repente viceversa, ¿no? Entonces, diríamos, acá dejo una pregunta, ya porque estamos entrando en la parte profesional, me gustaría dejarle esta pregunta, que se profundice un poquito más qué cosa es para usted justicia social, qué cosa significa justicia social, usted como sociólogo, pero esta pregunta la dejamos para la siguiente etapa. Hacemos una pequeña pausa y retornamos inmediatamente. No se muevan de ahí. Mira,